Muy bueno. Esto viniera siendo un video eh, con fines realmente descriptivos y realmente académicos, en aras de poder tener una base para estructurar, ¿verdad?, esas instituciones procesales que son propias del proceso laboral. En este caso, desarrollaremos la estructura o las instituciones o fases procesales eh, prácticamente esenciales en todo el proceso. Este va a ser el primer capítulo y va a versar eminentemente sobre normas procesales, la clasificación de los procesos en en el libro de normas procesales del Código Laboral. Lo vamos a desarrollar en el segundo capítulo. Vuelvo y lo digo, este no es un video en aras de garantizar, ¿verdad?, una esfera de crítica acerca de las instituciones procesales del derecho procesal laboral, pero en aras de poder tener un récord académico acerca de las normas procesales, eminentemente el libro segundo del proceso laboral, tener un criterio base. Entonces, como hablamos de normas procesales, teniendo en cuenta el artículo 32 de la Constitución, que habla sobre el debido proceso legal, las formalidades legales que habla el artículo 32 de la Constitución, unívocamente van a versar sobre qué principios rectores del derecho procesal tienen que verse siempre inmiscuidos al momento del normal desenvolvimiento del proceso, para que el mismo no se vea viciado y no se vea afectado en un grave perjurio a los derechos procesales de las partes, tanto sustantivas como para los efectos de la obtención de una tutela judicial efectiva. Entonces, antes de hablar del proceso laboral, considero pertinente de que hay que hablar sobre el fin y la competencia del proceso laboral. El procedimiento laboral regula el modo como deben resolverse los asuntos laborales. Y esa es la primera pregunta que nos debemos formular al momento de estudiar las normas procesales del derecho procesal laboral. ¿Y qué es el procedimiento laboral? Y el procedimiento laboral simplemente va a ser una concatenación de hechos sistemáticos por los cuales se va a desenvolver, ¿verdad?, la fijación de una litis y su solución y los distintos factores por los cuales se pueden desenvolver, ¿no? Porque no necesariamente se tiene que concretizar todo un debate fáctico o un debate de derecho puro, y también el uso de mecanismos de defensas que tengan las partes para resolver, obviamente, la estructura fáctica del contenido. En ese sentido, esa concatenación de hechos sistemáticos van a ayudar y ser de pertinencia para las partes para poder solucionar el conflicto. Pero ese proceso justamente va a estar ligado a la competencia de un tribunal, ¿verdad? Conforme a lo que establece nuestro Código Judicial y lo que establece el libro segundo del Código Laboral, la competencia será privativa. El Tribunal de Trabajo y el Ministerio de Trabajo, conforme sea la naturaleza del conflicto o las reglas de competencia, va a tener la competencia privativa. Hace poco, bueno, hace bastante tiempo, salió una ley en la cual genera un grado de bifurcación de competencias, en la cual estructura una ramificación de competencias en el ámbito laboral. ¿Y por qué? Y digo que es una competencia mixta también. ¿Por qué? Porque si muy bien la competencia lo tienen los tribunales de justicia ordinarios, el Ministerio de Trabajo, en conjunto con las direcciones generales y regionales de trabajo y las juntas de conciliación y decisión, siguen siendo entidades que tienen naturaleza jurídica de rango administrativo.
Por lo que esa facultad de administrar justicia para todos los efectos legales es de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque va a haber un tercero imparcial que va a resolver un conflicto de orden laboral cuyas normas sustantivas arraigan el código laboral y van a verse estructuradas dentro de una persona que ejerce funciones administrativas y una persona que resuelve un conflicto de orden judicial. Y para todos los efectos, ese funcionario judicial sigue siendo un servidor público, pero no necesariamente tiene esa naturaleza de servidor administrativo que ejerce funciones administrativas. Sigue siendo un sujeto que está regido por las normas del Código Judicial, entiéndase secretario, entiéndase oficial mayor, entiéndase cualquier incorporación que esté dentro de la organización judicial. Ok, ¿cómo se inicia el proceso laboral? El proceso laboral puede iniciar por dos cuestiones muy fundamentales, ya sea a petición de parte u oficio, pero oficiosamente va a depender del despacho del juzgador, salvo lo que expresamente determine la ley, ¿verdad? El número de instancias son 2, salvo la naturaleza, como vuelvo y lo repito, que lo veremos en el segundo capítulo, de las estructuras del proceso. O sea, va a depender del número de instancias y va a depender de la naturaleza objeto de litigio. En ese sentido, la reconsideración y apelación son las 2 instancias, y casación laboral, que también lo veremos, son instancias. Pero ojo, los recursos como medio de impugnación que van a diferir sobre la resolución emitida van a depender de qué tipo de resoluciones son susceptibles de impugnación. Por lo menos, han habido casos y supuestos y materias por las cuales la Corte en reiteradas ocasiones se ha pronunciado diciendo que hay ciertas materias que no son competencia de la Sala Tercera para interponer casaciones. Pero como digo, el número de instancias va a depender de la naturaleza del proceso, porque hay procesos que son solo de única instancia y que no, obviamente, remiten o reciben o son susceptibles de recurso alguno. Entonces, ahora veremos los principios rectores del derecho procesal laboral. Como lo dije, ese debido proceso legal va a estructurarse por medio de una serie de parámetros, de fórmulas axiomáticas por las cuales se va a desenvolver y por las cuales se tiene que estructurar las directrices del desenvolvimiento del proceso. Está el principio de celeridad e interrupción procesal. ¿Qué significa la celeridad y la interrupción procesal? Simplemente que el juez le corresponde el impulso y dirección del proceso, su rápida tramitación en etapas procesales y a las partes saber acoger oportunamente su derecho de defensa conforme a la etapa procesal correspondiente. O sea, la celeridad y la ininterrupción procesal es un deber tanto del juzgador como de las partes para ejercer su derecho de defensa. ¿Mediante qué? Mediante el escrito de contestación en término oportuno, mediante los medios de defensa que la ley le da, por lo menos la reconvención, la contrademanda, el litisconsorcio o las excepciones para alegar algunos hechos impeditivos o modificativos que cambien, obviamente, los hechos que acreditan la pretensión del demandante, que en términos procesales sería un debate de una quaestio factis. Entonces, incoado el proceso, el juez no debe evitar su paralización. Otro principio es el de economía procesal. ¿Qué es la economía procesal? Simplemente aplicar un menor desgaste a la actividad jurisdiccional. Eso es todo. El juez debe advertir que la comparecencia personal de todas las partes es beneficiosa para la concentración y simplificación de los actos procesales. Ese requerimiento de parte o citación se solicitará oficiosamente o a petición de parte para la audiencia a la que el testigo, obviamente con las técnicas y la audiencia de testigos, o parte debe comparecer personalmente bajo percibimiento de imposición de una multa. Y así lo define el artículo 565 del Código de Trabajo, que dice que si hay concurso de demandados
el juez ordenará que se constituyan en una sola parte con su apoderado, sin perjuicio de que los demandados tengan conflictos de intereses. Ok, quizás ahí se pueda generar un grado de duda en cuanto a la figura de litis consorcio o concurso de demandados o concurso de demandantes, pero el juez, en virtud de ese principio de economía procesal, va a tratar de reunir, sintetizar, ¿verdad?, justamente esas alegaciones, esas pretensiones y esos medios de prueba que oportunamente tienen que ejercer las partes. Otro principio que es muy importante y cabe destacar siempre es el principio de inmediación y motivación. Hay que tener en cuenta que antes de hablar de la motivación judicial, y esto yo lo he mencionado en conferencias, esto lo he mencionado en grupos de clase, esto lo he mencionado en el grupo de investigación jurídica de la universidad, que para hablar de motivación uno debe conocer el razonamiento y el pensamiento del juez, siempre. Y el juez estructura su pensamiento en 3 fases muy esenciales. En materia probatoria, porque la parte probatoria va a ser el elemento de convicción para que el juez pueda sostener razonablemente la naturaleza, la existencia de algún derecho. ¿Ve? Entonces, esa fase de la decisión judicial tiene 3. El juez debe interpretar los resultados probatorios. ¿Ve? Luego, valorar los medios de prueba. Y 3, la motivación del juicio de hecho. Ok, ¿qué significa lo que acabé de decir? ¿Qué clase de binomio acabé de decir? Es muy sencillo. Y esto, la mayoría de los operadores de justicia no les gusta publicar o dar conocimiento a los abogados. Primero porque le genera un grado de indefensión al momento de que el abogado pueda anticipar el pensamiento del juez. Entonces, primero, ¿qué es la interpretación de los resultados probatorios? Simplemente es que el juez, cuando interpreta ese resultado probatorio, significa que el juez extrae la información, o sea, la fuerza probatoria que puedan hacer de un medio de prueba, la fuerza probatoria que puedan hacer de un testimonio, la fuerza probatoria que puedan hacer una declaración de parte, la fuerza probatoria que puedan hacer, no sé, de un documento público, o por lo menos solicitar al juez una audiencia para el reconocimiento de un documento privado, o por lo menos el dictamen de una prueba pericial cuando el conocimiento sea ajeno a la sana crítica del juez. Entonces, la primera consiste en que el juez extrae la información o los indicios que le puedan promover el conocimiento e información para fundar su decisión. Luego, la valoración de los medios de prueba será la fuerza probatoria que el juez le atribuye a dicho elemento de convicción conforme a las reglas de la sana crítica. ¿Ve? Recibo los testigos, aperturo la audiencia para que se hagan las preguntas por parte del que accede o solicita la audiencia de testigos, y luego le doy a la contraparte la oportunidad procesal de contrapreguntar y encima reformular las preguntas u objetarlas a la persona que hace las preguntas, y yo como juzgador también puedo hacerle preguntas al testigo y obviamente verificar que sean conducentes todas las argumentaciones vertidas por parte de los testigos. Bueno, eso yo como juzgador le voy a atribuir la fuerza probatoria correspondiente. Y luego está la motivación del juicio de hecho. Será entonces justificar las razones de hecho y de derecho, así como la indicación del valor otorgado a los medios de prueba. Esa motivación del juicio de hecho siempre se ve en la sentencia. En la sentencia, la motivación del juicio de hecho es cuando el juez indica que le otorgó el valor a los medios de prueba en base a ese supuesto de hecho fáctico ocurrido en la realidad tangible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la verdad material y el proceso son 2 cuestiones que son inherentes a la búsqueda de la verdad. El proceso no solo está creado para la resolución de un conflicto social.
el proceso está creado también para la búsqueda de la verdad material. ¿Sobre qué? Sobre conductas humanas, porque eso es lo que regula el derecho. Entonces, el siguiente principio es el de prejudicialidad, que para mí es muy importante. Por lo menos, en ningún caso se puede suspender el proceso laboral si existen cuestiones de prejudicialidad. Entiéndase que si en el curso del proceso surgen cuestiones que requieran la intervención de otra jurisdicción, ya sea la jurisdicción penal, ya sea la jurisdicción civil, el juez no suspenderá la tramitación y si al fallar media sentencia de otra jurisdicción, tiene que tomar en considerar lo resuelto. O sea, el juez debe tomar su convicción aunque se invoquen causales relativas a hechos ilícitos al trabajador. Claro, con pruebas aportadas y en que en tal caso el fallo dictado en el proceso penal que guarde relación con el mismo solo de estimarse con un elemento de convicción. Es decir, el juez no tiene la el juez no tiene la virtualidad de condicionar la decisión del Tribunal de Trabajo. Eso quiere decir que no afecta la motivación del juicio de hecho, sino afecta el valor de los medios de prueba. Las cuestiones relativas a la naturaleza penal que puedan surgirse dentro de los periodos de lectura que haga el juez y la forma por la cual el juez va a analizar, claro, las dos versiones de las partes, pueden haber cuestiones prejudiciales. O sea que antes del proceso el laboral se instauró o ha nacido otro proceso, ya sea resuelto o ya sea en curso, que pueda tener relación con el proceso laboral. El principio de la tutela judicial efectiva. A ver, el principio de la tutela judicial efectiva es que toda persona tiene derecho a que se le reconozcan sus derechos, valga la redundancia, como una facultad constitucional que le da el ciudadano para que socialmente pueda resolver un conflicto que le pueda provocar un perjuicio. O sea, toda persona puede acreditar un derecho, una relación jurídica, una declaración ante los tribunales de trabajo, claro, sin perjuicio de los incidentes y excepciones y conforme a las prescripciones que establece la ley procesal. Otro principio que debe ser muy importante y debe incorporar todas las direcciones generales de trabajo, es más, el Ministerio de Trabajo y toda su bifurcación jurisdiccional, es que cualquier defecto en el nivel de la demanda, o sea, calificar la acción, la pretensión, el incidente, el acto jurídico o la relación jurídica, o recursos, pruebas o hechos invocados, no es óbice para que el tribunal no acceda a lo pedido. Y es que la justicia debe ser lo más sencilla, porque sigue siendo una estructura institucional de los factores reales de poder. La justicia tiene que ser accesible, y para que sea accesible tiene que ser comprensible, tiene que ser simple la justicia, tiene que ser uniforme la justicia para que funcione para la paz social y la certeza de seguridad jurídica. Entonces, si nosotros colocamos demasiadas aristas para que una persona pueda ir a un tribunal, simplemente se le hace difícil, se vuelve más lenta la llegada de la persona a generar esa figura constitucional que él tiene por ley. Otro que yo siempre veo, y es muy común en cualquier tipo de proceso, sobre todo los procesos nuevos, en arbitraje y en cualquier otro proceso, que las partes no puedan ser leales.
y es el principio de lealtad procesal. El principio de lealtad procesal es que las partes con lealtad y probidad durante el proceso tienen que comportarse de esa manera. Por lo menos que la persona no adopte medidas dilatorias. ¿Qué más puedo decir? Que las partes activen el mecanismo jurisdiccional para realizar un conflicto simulado. Entonces, las partes no pueden simular conflictos. Las partes no pueden adoptar medidas dilatorias. Va en contra del debido proceso legal. Y por eso está ese principio de lealtad procesal. Para evitar que las partes no adopten conductas procesales que pueden ser consideradas como un indicio en contra, que sean dilatorias para el desenvolvimiento del proceso. Y eso se nota bastante en bastantes actuaciones judiciales que se requieren la participación activa de la parte y simplemente realiza conductas procesales que dejan mucho de qué pensar acerca de esa lealtad y esa probidad que habla la ley, ¿no? Pero eso se deja al arbitrio del juez y se deja para que él mismo vea de qué está hecho el apoderado del demandante o del demandado, ¿no? Entonces, ya una vez que vimos estos principios generales, hay un principio que también es muy importante, ¿verdad? El principio de congruencia. El principio de congruencia produce la condena en costas. El principio de congruencia va a ser el compás para ver si el demandante interpone un recurso, impugna la resolución. Esa congruencia también se ha mencionado en reiteradas ocasiones por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos, en cuanto al tema de las costas, el juez podrá condenar por pretensiones distintas a las pedidas. Cuando se trate de salario mínimo, salario básico, vacaciones, ¿qué más puedo decir? Condenas sustitutas que según la ley correspondan, pero por las expresamente pedidas en la demanda, siempre que los hechos y las declaraciones que las originan hayan sido debidamente discutidos en el proceso y estén debidamente probados. Pero también condenar al pago de sumas mayores que las pedidas por las prestaciones reclamadas en la demanda, cuando en el proceso se establezca que estas son inferiores a las que correspondan al demandante de conformidad a la ley, o sea, la ultra petita, también, por lo menos, por ejemplo, hágase pensar que el Tribunal Superior de Trabajo conculcó el principio de congruencia, ya que el demandante solicitó una indemnización por incapacidad temporal y el Tribunal Superior de Trabajo determinó que era una incapacidad parcial temporal, interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 307 del Código de Trabajo, en el sentido de que hubo grave mutilación o desfiguración de la víctima y que eso se equipara a una indemnización por incapacidad parcial permanente. Entonces, el demandante solicitó una indemnización por incapacidad temporal. Bien, esa es mi pretensión. Indemnización por incapacidad temporal. ¿Ah? Pero el Tribunal Superior dijo, no. Es que esta no es una incapacidad temporal, es una incapacidad parcial temporal.
Y el artículo 307 es claro, y si lo leemos, el artículo 307 menciona taxativamente cuáles son los supuestos por los cuales se menciona acerca de las incapacidades en materia de prestaciones. El artículo 307 dice: las lesiones que sin producir incapacidad acarreen una grave mutilación o desfiguración de la víctima se equiparan para los efectos de indemnización a la incapacidad parcial permanente. O sea, en el sentido de que hubo o grave mutilación o desfiguración de la víctima, que se equiparon a indemnización por incapacidad parcial permanente. Ese tipo de cuestiones, que esto es una extrapetita, son lo que se va a ver si el Tribunal Superior de Trabajo fue o no fue congruente. ¿Right? O sea, lo vuelvo y lo explico, porque el tema de la congruencia es un tema un poco complejo. Miren, en el principio de congruencia se ven tres figuras muy importantes: la minus petitia, la extra petitia y la ultra petitia. La extra petitia es que, por lo menos, el juez condene por pretensiones distintas a las pedidas. O sea, yo le pedí a usted que se me reconozca las prestaciones que por derecho tengo y las indemnizaciones, ¿verdad? Pero usted, al momento de estructurar el razonamiento legal en la sentencia, me voy dando cuenta de que lo que yo te pedí es diferente a lo que tú me estás concediendo, ¿verdad? Entonces, y encima lo discutimos probatoriamente, lo discutimos normativamente, establecimos un nexo causal, establecimos una relación jurídica, condiciones legales, supuestos de hecho, y me das algo distinto, ¿no? O sea, te solicité una incapacidad temporal y me diste una incapacidad parcial temporal. No es lo mismo una incapacidad temporal que una incapacidad parcial temporal. El grado de afectación, el resultado es distinto de la lesión. La incapacidad oscila en un momento distinto si se está discutiendo sobre riesgos profesionales. La ultrapetita es, bueno, honorable juez, le solicito que me indemnice a mi cliente y se le reconozca las prestaciones laborales que, de conformidad con el artículo 212, de conformidad con el artículo 306 y numeral 2.3, que se habla sobre el régimen de incapacidades, se le sea concedido a mi cliente. Ok, cómo no, le reconozco las indemnizaciones, le reconozco todas las prestaciones, pero honorable, nada más le estoy pidiendo ciertas cantidades de prestaciones para que usted lo cuantifique. Bueno, eso es la ultrapetita. O sea, el juez condena al empleador al pago de una suma mayor que las pedidas por las prestaciones reclamadas en la demanda, cuando en el proceso se establezca que estas son inferiores a las que corresponden al demandante de conformidad a la ley. Entonces, con esto cumplimos con los principios rectores del derecho procesal laboral. En el siguiente capítulo veremos la gestión y actuación en los procesos laborales. Muchas gracias.